La presente investigación tiene por título Incidencia del valor económico agregado como estrategia financiera frente a futuros riesgos de mercado para los inversionistas. Caso estudio Resimplas. En el ámbito venezolano, las empresas se encuentran en una lucha constante para mantenerse operativas, contando con una liquidez para cubrir costos y gastos, manejando una planificación de resolver lo que vaya surgiendo, enfrentando dificultades económicas orientadas a riesgos de mercado como tipos de cambio, cambios de precios, asignación de divisas limitadas, inflación que elevan en un 270% para el 2015 y leyes y regulaciones que afectan a la compañía. Lo antes expuesto exterioriza la importancia del análisis financiero en las organizaciones que les permita medir y generar flujos futuros a través de indicadores de gestión, costo oportuno, que le permita medir la rentabilidad para futuras inversiones. En esta situación se encuentra la empresa Resimplas, donde se expone un nivel de incertidumbre ante las condiciones actuales mencionadas anteriormente, generando una necesidad de análisis desde el punto de vista económico y financiero para determinar la capacidad de la empresa de crear valor y medir su rendimiento como inversionista, además de no contar con herramientas de medición de capital para medir su flujo futuro como inversionista. Lo antes expuesto desarrolla los siguientes ejes temáticos para la investigación. En primer lugar, el valor económico agregado como estrategia financiera, donde se desarrollarán los objetivos del valor económico agregado, las ventajas y un modelo de valor económico agregado para las empresas. En segundo lugar, los riesgos de mercado, donde se va a tratar los estudios de mercado. En tercer lugar, la toma de decisiones, como la teoría de las tomas de decisiones, modelos de criterios de decisión y etapas de la toma de decisiones para dar solución a un problema. Y por último, la inversión en las organizaciones empresariales, donde se desarrollarán los proyectos de inversión, la toma de decisiones en los proyectos de inversión, la clasificación de las inversiones financieras y los alcances de las etapas de inversión. Ahora bien, en cuanto al valor económico agregado, según la revista Dinero 2002, relata que el EVA fue lanzado en 1989 como un modelo de valoración cuyo objetivo, tras un largo principal, es maximizar el valor patrimonial de los accionistas. A su vez, se puede definir como una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa teniendo en cuenta el nivel de riesgo con la que opera, según Amat en 1999. De acuerdo a lo antes expuesto, se puede culminar con que una administración orientada a la generación de valor debe tener elementos como objetivo, plan estratégico, un sistema de medición y un proceso y toma de decisiones. En cuanto a los objetivos del valor económico agregado, en función de estos objetivos, se pueden tratar, de acuerdo a Acuña 2001, los siguientes. Es calculado para cualquier tipo de empresa sin importar su actividad ni tamaño. Puede ser aplicada tanto a una empresa en su totalidad como a las unidades de negocio por separado o un departamento individual. Considera en su cálculo todos los costos que se producen en la empresa, entre los cuales se encuentra el costo de capital apartado por los propietarios, y considera el riesgo con que opera la organización. En cuanto a los indicadores de gestión, reduce el impacto de la contabilidad creativa que pueda tener en ciertos datos contables como los beneficios.
Antes de llegar a las ventajas de la utilización del valor económico agregado, de acuerdo a los objetivos mencionados anteriormente, es un medio que facilita a la organización reconocer si la utilización de sus recursos y activos es adecuado en términos de rentabilidad, a fin de que la gerencia pueda tomar mejores decisiones sujetas a diversos riesgos. Ahora bien, en cuanto a las ventajas, de acuerdo a Acuña 2006, en primer lugar, es fácil de comprender para los no especialistas en términos financieros, para cualquier persona. Considera el riesgo de los recursos usados a diferencia de los indicadores tradicionales que no lo consideran. Mide en una forma más precisa la riqueza que se obtiene desde la perspectiva de los accionistas y posibilita una medición efectiva de los efectos de su aplicación como sistema de incentivos monetarios para los directivos y trabajadores de la organización. Ahora bien, en cuanto al modelo del valor económico agregado, toda empresa tiene diferentes objetivos de carácter económico y financiero. A continuación se enunciarán los más importantes, según describe Cuevas en el 2000. Para su cumplimiento, en primer lugar, es aumentar el valor de la empresa y por lo tanto la riqueza de los propietarios, como a través de obtener la máxima utilización con la mínima inversión de los accionistas y lograr el mínimo costo de capital. En segundo lugar, trabajar con el mínimo riesgo para conseguirlo. Es por ello que proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los propietarios, y en cuanto a la cobertura de los diferentes riesgos como cambio de interés de crédito y de los valores bursátiles. En tercer lugar, disponer de niveles óptimos de liquidez a través de financiamiento adecuado de los activos corrientes y el equilibrio entre el recaudo y los pagos. En segundo lugar, el segundo eje temático en cuanto a los riesgos de mercado, podemos decir que los riesgos de mercado, de acuerdo a Portillo Tarragona 2001, es la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que se registran en el mercado o en movimiento de los llamados factores de riesgo, como tasa de interés, que pueden ser variación del valor de mercado frente a cambios de interés, tasas de cambio, cuando el valor de un activo de la empresa depende de las diferentes tasas de cambio por compensación de divisas a nivel de balance. Esto podemos mencionar como los activos y pasivos en moneda extranjera. Y en cuanto a los riesgos de mercado, depende del comportamiento de precios, si pueden ser de, por ejemplo, materia prima nacional e internacional. Ahora bien, para medir los riesgos de mercado es necesario realizar un estudio de mercado que, de acuerdo a Gómez 2000, menciona que su objetivo general persigue verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado para poder medir el riesgo de su colocación. En cuanto a estos riesgos, podemos tener los canales de comercialización. Se define como el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor. Es decir, desde mi producto final como empresa hasta el consumidor final, hasta el vendedor terciario. En cuanto a la formación de su precio, teóricamente el cruce de las funciones de demanda y oferta que se obtienen en el precio y el producto equilibrado y la venta del producto equilibrado. En cuanto a la oferta del producto, cuantifica la cantidad futura de un producto que los fabricantes e importadores están dispuestos a llevar al mercado en conformidad con los precios vigentes. En cuanto al anterior, este puede estar referido a leyes en cuanto a regulaciones de precios impuestas por la actual regulación. En cuanto a la demanda del producto, cuantifica la necesidad real o psicológica de una población de compradores usuarios
que disponen de poder adquisitivo suficiente para adquirir un determinado producto. En cuanto al anterior, podemos decir su nivel de rentabilidad. En cuanto a la descripción del producto y características de su uso, es una evaluación del producto, tanto físicas, químicos o de otra índole, mensurable si se trata de un bien o un intangible, de un servicio, y especificar si un producto para consumo intermedio final sobre el tipo de usuario al que está destinado. Ahora bien, para el otro eje temático, en cuanto a la toma de decisiones, no es más que la toma de decisiones se considera como parte importante del proceso de planeación, ya que se conoce una oportunidad y una meta. Define la decisión como la elección que se hace entre medidas operativas, si la elección es realmente la que culmina en una serie de etapas en que intervienen varias decisiones. Para ello es necesario tener modelos de criterios de decisión. Los modelos de criterio de decisión son los siguientes. Certeza. Se sabe con seguridad cuáles son los efectos de las acciones. Riesgo. No se sabe qué ocurrirá tomando determinadas decisiones, pero sí se sabe qué puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello. Incertidumbre estructurada. No se sabe qué ocurrirá tomando determinadas decisiones, pero sí se sabe qué puede ocurrir de entre varias posibilidades. Incertidumbre no estructurada es cuando no se tiene ni idea qué pueda pasar. Para esos modelos de criterio de decisión, existen varias etapas de la toma de decisión para dar solución a un problema. Entre ellos es la identificación y diagnóstico del problema, la generación de soluciones y alternativas que puede generar un diagnóstico del problema, la selección de la mejor manera, evaluación de alternativas, evaluación de la decisión y la implantación de la decisión. Ahora bien, continuando con la inversión en las organizaciones empresariales, tenemos, en cuanto a los proyectos de inversión, un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución intangible al planteamiento de un problema que tiende a resolver entre tantas una necesidad humana. La toma de decisiones en los proyectos de decisión consiste en seleccionar una entre todas las alternativas planteadas y evaluadas sobre la base de un criterio de decisión, considerándola como la última etapa del estudio económico en un proyecto de inversión, e implica escoger al mejor proyecto o el mejor grupo de proyectos entre los inicialmente planteados por la organización. En cuanto a las etapas de cualquier inversión, tenemos etapas de inversión: estudio de mercado, ingeniería del proyecto, tamaño y localización, magnitud, financiamiento, estudio económico y financiero y evaluación económica y financiera. En cuanto a la descripción, se refiere al estudio legal, condiciones de seguridad y régimen de permanencia. En cuanto a estudios de mercado, referida a la decisión de la demanda, calidad, precio, comercialización. En cuanto al proyecto, se refiere al análisis de las técnicas a adoptar con base a equipos a utilizar, tecnología, distribución de equipos en planta y posibles problemas técnicos. En cuanto al tamaño, no es más que el análisis de la infraestructura requerido para satisfacer una demanda específica. En cuanto a la magnitud, se refiere al volumen de capital. El financiamiento se refiere a fuentes de capital prestado, si es en cuanto al volumen, y estudio económico de la infraestructura como aspectos monetarios. Y la evaluación económica es referida en cuanto a la anterior. Ahora bien, para finalizar
es importante mencionar que el objetivo de las inversiones financieras es el de maximizar la riqueza de los accionistas y en muchos casos estas inversiones son realizadas cuando tienen un excedente de capital y quieren maximizar sus ganancias, sin ser parte del objetivo principal de un negocio. Es decir, no necesariamente por el capital aportado de los accionistas. Dentro de los distintos objetivos se pueden encontrar objetivos a corto y mediano plazo, los cuales van a ser determinados por los estudios realizados anteriormente, que incluyen riesgos de mercado de igual manera. Eso va a determinar la rentabilidad que se quiera ganar. Ahora bien, para concluir, las empresas en la actualidad presentan grandes debilidades en cuanto al cálculo del promedio de capital. Es por ello que las empresas requieren del empleo de un programa de evaluación de desempeño y procedimiento para la evaluación y mejora continua. La presente investigación pretende demostrar cómo las empresas podrían obtener una permanencia en el tiempo a través de la adecuada toma de decisiones. Es por ello que esta investigación se basa en aplicar el valor económico agregado, ya que a través de una planificación financiera permite proyectar el movimiento de los flujos de fondos y el rendimiento esperado. Al aplicar el EVA como estrategia financiera se pueden lograr importantes incrementos al beneficio tanto de los accionistas o propietarios como de los directivos y empleados de la empresa. Es importante acotar que el hecho de ser una herramienta fácil de comprender por parte de cualquier directivo, la posibilidad de ser calculado por cualquier empresa más allá de su tamaño y tipo de actividad, el hecho de tener en consideración la totalidad de los recursos y el coste de los mismos, y el permitir que los directivos puedan contar con información no solo gestionar los beneficios, sino también los activos ya existentes en las empresas. Adicionalmente, es importante conocer que grandes empresas que han podido implementar este tipo de indicador han logrado obtener grandes beneficios en cuanto al incremento y generación de valor en la compañía. En cuanto a recomendaciones, partiendo de las conclusiones señaladas, voy a indicar algunas que pueden fortalecer el manejo de la información financiera por parte de la gerencia de finanzas, como la siguiente: elaborar un procedimiento formal y por escrito previa aprobación de la alta gerencia para aplicar el cálculo EVA a partir de la teoría financiera y adaptarla a las necesidades de la organización. Incluir la metodología como una herramienta gerencial de análisis para que la empresa pueda medir de manera concisa el valor generado a través de la rentabilidad. Realizar un análisis sobre el apalancamiento financiero u operativo utilizado por la empresa debido al significativo porcentaje que maneja en cada periodo, con el objeto de determinar el coste de oportunidad y el nivel de riesgo frente a una estructura de financiamiento. Y en cuanto a elaborar periódicamente formularios o reportes que reúnan la información necesaria sobre la posición financiera de la empresa, y es así como también se puede medir el nivel de riesgo de las inversiones.